Un feliz sábado, queridos hermanos. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Me alegra saludarles y nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios en este día tan especial como es el día sábado, el día de reposo, el día de descanso, el día donde, por decirlo de esta forma, el cielo está más cerca de la tierra porque estamos más conectados con nuestro Dios. Es nuestro deseo de oración que tu corazón y también el mío y los que están en los diferentes equipos aquí en el estudio puedan conectarse con el cielo. Bien, eh, hoy vamos a hablar de un tema muy especial, pero no quiero que empecemos a trazar la palabra de Dios sin antes pedir de su Espíritu Santo y que Él sea quien nos instruya en este momento. Así que donde quiera que estés, te invito a inclinar el rostro para elevar una oración al Señor. Querido y buen Padre, gracias Señor por tu bondad, por tu cariño, porque has sido bueno, nos has dado la vida, y no solamente la vida física, Señor, sino que en el don de Jesucristo nos das vida espiritual, vida eterna. Gracias por Él, Señor. La honra y la gloria sea para Él. Y toda alabanza, Señor, porque no hay nada digno en el hombre, sino solamente en Jesús, quien nos limpia, nos purifica, nos ennoblece, nos santifica, quien puede transformar nuestra mente y corazón de la lepra a algo que es bueno, del pecado a santidad. Gracias, Señor, por Jesús, gracias por ese don, y en su nombre pedimos tu guía y tu dirección. Amén. Qué precioso don Dios nos dio, ¿no? El mayor don del cielo fue Cristo Jesús. La riqueza más incalculable, la gloria más excelsa fue Jesús en esta tierra para los hombres, ¿no? Qué regalo tan maravilloso tenemos como seres humanos, ¿no? La opción de la vida eterna y compartir con un Dios amoroso por la eternidad. Ese es nuestro Dios. Pero, aunque Dios nos da todas esas bendiciones, es un Dios de libertad y nos da la oportunidad de elegir y decir, tú decides, ¿quieres seguirme a mí o quieres seguir la inclinación de tu propio corazón y apartarte de la vida? Creo que es algo muy importante, ¿no? ¿A quién sigo hoy? Y aprovechar la libertad que tenemos, esa libertad de conciencia, esa libertad de elección para elegir el bien y no elegir el mal. Es un privilegio que nosotros tenemos como seres humanos. Y queridos hermanos, quiero trazar en este momento, hablar sobre ese precioso don que fue dado a los hombres. Y ese don que es Jesús, la Biblia está llena de él, ¿no? Jesús mismo dijo, no escudriña las Escrituras porque en ellas creéis que tienes la vida eterna y ella es la que da testimonio de mí. La Biblia da testimonio de Jesús. La Biblia nos cuenta del carácter de Dios, del carácter de nuestro amante Salvador. Y en el libro de Lucas hay un evento muy especial que es el que quiero trazar. Lucas capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 21. Si tú tienes tu Biblia allá en tu casa, te invito a leerla, a abrirla, o igual los versículos irán también corriendo en la pantalla por si no la tienes a la mano, para que los puedas leer, porque siempre es bueno leer la palabra de Dios, siempre es bueno comprobar lo que otra persona está diciendo. Y nos dice Lucas 2, desde el versículo 21, lo siguiente: y cumplidos los 8 días para circuncidar al niño Jesús, llamaron su nombre Jesús. Él salvará al pueblo de sus pecados, ¿no? O Jehová salvará. El nombre de Jesús habla de su misión, el Salvador.
Sigue diciendo, como fue llamado por el ángel antes que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ella, de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Después de que María y José tienen ese bonito encuentro con el Redentor del mundo, ¿no? Cuando María concibe y da a luz a Jesús, después de haberlo circuncidado, se cumplen 40 días desde su nacimiento y ellos van a hacer algo muy especial. Van a ir a presentar al niño, como era costumbre, y lo acabamos de leer, del pueblo judío, ¿no? Todos los padres, cuando tenían su primer hijo, iban al templo y lo iban a presentar ante Dios. Y Jesús iba a cumplir esto también, ¿no? Como un hijo de hombre normal. Nos dice el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo del Señor o apartado del Señor, y todo primogénito. Eso es algo muy, muy importante porque todos los primogénitos eran apartados para el Señor. Todos los primogénitos eran apartados para hacer su obra y en este mundo su labor. Qué especial, ¿no? Ya mencionamos el nombre de Jesús. Jehová salvará. El primogénito tiene esa labor redentiva de salvar lo que se había perdido. Y hoy, aunque muchas personas quizá que me estén viendo sean las primogénitas de sus familias, quizá otras no, te digo algo, mi querido hermano, todos nosotros somos primogénitos. ¿Por qué? Porque tenemos el deber, con el conocimiento que se nos ha dado, de pregonar el Evangelio de paz y ayudar a salvar lo que se ha perdido. Y bueno, y no quiero decir esto sin fundamento. Vamos a leer el libro de Éxodo. No vamos a perder Lucas, pero quiero que podamos leer el libro del Éxodo, el capítulo 4. Y esta historia es la de Moisés, cuando Moisés se encuentra con Dios, ¿no? Y hay una conversación entre Dios y Moisés. Y Dios le dice así a Moisés. Vamos a leer desde el versículo 21. Dijo Jehová a Moisés: cuando hubieres vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón: así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, ¿cuál era el primogénito de Dios en esta historia? Israel, el pueblo de Dios en la tierra, la iglesia. Por eso te digo que aunque tú no seas el primogénito de tu familia, pero tú haces parte de ese pueblo primogénito de Dios, de esa iglesia que Dios quiere usar para pregonar el evangelio de justicia a cada habitante de la tierra. Eres un primogénito, mi querido hermano, y como eres un primogénito, tienes una labor muy especial. Somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para predicar la luz admirable. Bueno, y Éxodo nos da más detalles. Dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, versículo 23, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Qué relato tan interesante, ¿no? Dios le está diciendo a Moisés: tienes que decirle a Faraón, deja ir a Israel, mi primogénito. Y luego le dice: y si tú no lo dejas ir, yo voy a matar a tu primogénito. ¿Saben que esto es una guerra directa entre el bien y el mal? Este es un conflicto que trasciende quizá nuestra imaginación, y lo digo, quizá no tengo el pleno entendimiento, pero ese conflicto es tan real, tan fuerte, y tiene consecuencias eternas, nosotros lo sabemos, ¿no? Y Dios mismo está empeñado en rescatar a su primogénito.
Dios mismo está empeñado en salvar a su iglesia y Dios mismo quiere que su iglesia desarrolle ese hermoso plan divino de salvación, de dar el don más precioso que el cielo dio a los hombres. Lo he repetido varias veces, pero es que es tan importante que nosotros comprendamos que somos primogénitos de Dios, porque somos parte de ese pueblo especial, que tenemos una labor importante y que Dios quiere meter las manos al fuego por nosotros, tanto así que amenaza, porque el versículo dice, si tú no dejas ir a mi primogénito, yo me meto con el tuyo. Una guerra abierta y total entre Cristo y Satanás. Yo quiero ser parte del primogénito de ese pueblo de Dios y sé que tú también, pero también debemos perseverar. Debemos perseverar en las ley de Dios, en su santa palabra, en sus mandamientos. Vamos a retomar nuestra historia en el libro de Lucas, el versículo 24. Dice, y para ofrecer sacrificio, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces María y José iban a presentarse al templo en Jerusalén, iban a presentar al niño, pero no podían ir con las manos vacías, debían llevar 2 animales. Acá nos menciona, ¿no?, un par de tórtolas o 2 palominos, pero al principio del versículo 24 nos dice, y para ofrecer sacrificio conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, conforme a lo que está escrito, y nosotros podemos encontrar muchos de estos textos en el Levítico, ¿no? En este caso, cuando se iba a presentar un niño tocaba llevar 2 animales, se podría llevar una tórtola o una palomino y pudiera ser un cordero, ¿sí? Y iban a hacerse 2 sacrificios y cada sacrificio representaba algo. Si la familia era muy pobre, podían llevar un par de tórtolas o los palominos. Jesús nació en una familia pobre, sin recursos, y José y María no tenían cómo llevar un animal más costoso, y por eso llevaron el animal más económico, ¿no? 2 tórtolas o esos 2 palominos que fueron los que iban a ser sacrificados. Esto nos habla de, bueno, Jesús no nació nació en un lugar, en un hogar lleno de mucho amor, pero lleno de privaciones y comodidades, ¿no? Vacío de comodidades y lleno de privaciones. Así vino nuestro Señor a este planeta. Y bueno, hay tantos detalles que nosotros podemos rescatar de estos versículos y quiero darles uno más. Si retomamos el versículo 21, y cumplidos los 8 días, recordemos que el niño nace, pasan 8 días, el niño es circuncidado y pasan 32 días, porque eso es también, les recuerdo, conforme a la ley de Moisés, ¿no? Y conforme a la ley que está en el Pentateuco. Y luego de que eran cumplidos estos 40 días, en el caso de que el primogénito fuera varón, ahí sí era cuando José y María podían subir, o cualquier padre israelita judío podía ir y presentar al niño en el templo. Me preguntaba, ¿por qué 40 días? Porque después de 40 días los padres podían llevar al niño y presentarlo. Y recordaba en las diferentes historias bíblicas cuántas veces aparece el número 40 y lo que significa, ¿no? Podríamos decir del propio Moisés, él duró 40 años en el desierto preparándose y luego va y se presenta ante Faraón para esa misión especial, deja ir al pueblo de Dios, que salga de Egipto. Podría recordar la historia de David y Goliat, y por 40 días el adalid Goliat salía a retar al pueblo de Dios, pero al día 40 llegó David y después de un viaje, no venía donde estaba su padre y va a enfrentar a este gigante. Jesús 40 días ayunó en el desierto y luego viene este conflicto entre él y Satanás. Y así podemos recordar diferentes historias bíblicas. El pueblo de Israel
40 años en el desierto antes de poder entrar a la Canaán terrenal. El número 40 en la Biblia nos simboliza esa preparación previa a algún evento especial. Y en este caso, papá, José, mamá, María, preparándose, limpiándose para presentar al niño en el templo. Dice el versículo 25, cuando José y María llegan, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres metieron al niño en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ahora despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué hermoso relato, ¿no? Este hombre llamado Simón, justo y piadoso, muy probablemente era un anciano, porque se le había dicho, ¿no? No vas a morir hasta que puedas ver al Redentor de Israel. Y podríamos decir varias cosas de este hombre llamado Simeón. Era un hombre que conocía la profecía. De hecho, este era un hombre profeta, no lo dice el deseo de todas las gentes. Y era un hombre que el Espíritu Santo reposaba sobre él. Interesante, ¿no? ¿Cómo nosotros poder entender que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros? Porque Jesús era su primera venida y estamos a las vísperas de la segunda venida de Jesús. Y aunque la Biblia nos menciona a Simeón como un hombre que estaba esperando ver al Mesías, estaba esperando ver al ungido, había muchas otras personas que no estaban al tanto quizá, o de pronto sabían que el Mesías estaba próximo a venir por las profecías, pero no tenían esa impresión del Espíritu Santo en sus corazones, porque aunque quizá conocían la palabra, estaban apartados del amor de ella. A nosotros nos puede pasar lo mismo hoy. Conocemos la Biblia, conocemos la profecía, pero no tenemos el amor de Dios en nuestros corazones. Y por lo tanto, no podemos percibir cuando el Espíritu Santo obra en medio de nosotros. No podemos percibir y de hecho somos dormidos, ¿no? Como lo dice la Biblia, los laodicenses, ¿no? Somos ciegos, miserables, desnudos. Y aunque los eventos ocurren y todo está pasando antes de la segunda venida de Jesús, seguimos con un corazón de piedra. A muchos sacerdotes les ocurrió en este tiempo. Muchos de nosotros podemos estar en esa condición, pero hemos de decirle: Señor, yo no quiero estar en esa condición. Despiértame. Yo quiero despertar, Señor. Y ustedes saben que en la Biblia los nombres significan, nos hablan del carácter, nos hablan de una cualidad física, nos hablan de la misión, ya hablamos de Jesús, que significa Jehová salvará. Y Simeón también tiene un significado muy especial. El nombre de Simeón significa oír, oír. Y el origen de su nombre es oír inteligentemente. Qué nombre tan especial, ¿no? Y me habla de una cualidad que tenía Simeón. Él oía. ¿Y oía qué? Inteligentemente. ¿Y a quién oía? Al Espíritu Santo. Repito el versículo. He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Cuántas veces, hermano, querida hermana, Dios te ha hablado por su Espíritu Santo y no hemos estado atentos? Hemos cerrado nuestros oídos y no escuchar su reprensión, su consejo, su amonestación. ¿Cuántas veces repetimos el mismo pecado? Reincidimos en el pecado
porque no somos como Simeón, porque no oímos atentamente y no oímos inteligentemente. Como dices, ¿no? Nos entra por acá y nos sale por acá, pero no hace un impacto en nuestras vidas. O peor aún, estamos rechazando hoy el Espíritu Santo, el Espíritu de profecía, rechazando los libros de la hermana Elena G. de White, bajándola de lo que realmente ella es, la profeta del Señor para nosotros, para este tiempo, la mensajera de Dios. Qué peligro, ¿verdad? Un peligro que todos nosotros corremos, no oír atentamente la voz de Dios, no oír atentamente sus mandamientos y ponerlos por obra, porque no solamente basta con oír, hay que oír inteligentemente y hay que obedecer. Este hombre era uno de esos hombres que permitía que el Espíritu Santo lo usara. Y es también en el transcurso de este tema una invitación que te hago, ¿no? Escuchemos inteligentemente la voz de Dios y pongámosla por obra. Entonces tienen un encuentro, María y José, con el sacerdote, y les voy a relatar lo que nos dice el deseo a toda la gente en su capítulo 5. Es un capítulo corto y de hecho le invito a nuestra audiencia que lo pueda leer. Se llama La Dedicación. Y se nos relata en este libro que el sacerdote levanta al niño, a Jesús, y como estaba tan acostumbrado a levantar niños y presentarlos, no entendió quién realmente era quien tenía en sus manos, al Rey del universo, al Creador del cielo y de la tierra. Y sencillamente lo levantó y lo volvió a agachar y se lo iba a entregar a sus padres. Pero ahí estaba Simeón. Y cuando Simeón ve al niño, coge al niño y lo levanta y da gracias a Dios, gracias al cielo. Y María y José miraban atentos. Y él decía, aquí está la salvación, aquí está la consolación, aquí está el Redentor del mundo. Y miren que Simeón no tenía prejuicios, y quiero que podamos leer eso porque es muy importante, porque el pueblo judío en ese momento tenía muchos prejuicios y decían que ellos eran el pueblo elegido y que nadie más, ¿verdad? Había una rivalidad grande y un rechazo muy significativo hacia los extranjeros, de hecho había mucho odio hacia ellos. Pero miren las palabras de Simeón, un hombre, por decirlo de esta forma, que comprendía la profecía, comprendía la palabra, adelantado a su tiempo, o quizá era no adelantado a su tiempo, los demás habían quedado atrasados. Pero dice así, y le había sido revelado por el Espíritu, versículo 26, por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al Cristo del Señor. Y vino por el Espíritu al templo, y cuando los padres metieron al niño Jesús en el templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, él entonces le tomó en sus brazos, dice, y bendijo a Dios diciendo, Señor, ahora despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Simeón, el que oía atentamente, sabía que este no era el Salvador solamente de los judíos. Él sabía que era el Salvador de todo el mundo. Acá nos dice el versículo 31, de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de las cosas que se decían de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y por señal a la que será contradicho. Qué interesante versículo también, ¿no? Profetiza este hombre Simeón y le está hablando a sus padres. ¿No se imaginan el anhelo de José y María? Y en especial de esta madre al escuchar las palabras de este hombre atónita. Ya había ocurrido el evento con los pastores, con anterioridad habían visto su estrella, hemos visto. Y ella sabía que su hijo iba a ser
grande y ella tenía el anhelo en su corazón de que él iba a sentarse en el trono de David, en un reino terrenal. Aún María no comprendía muchas cosas, pero albergaba todo eso en su corazón. Pero Simeón le dice algo en el versículo 34. Este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel. Muchos escucharon de Jesús y fueron levantados. Y eso en la Biblia sí tiene un significado muy especial, ¿no? Porque cuando alguien está de pie es que es aprobado y justo delante de Dios. Pero cuando alguien cae y cuando alguien no se puede levantar es porque le falta a Jesús, lo rechazó y sus pecados pues no han sido perdonados. Y en el juicio de Dios pues ha sido hallado falto, culpable. Y él le dice, Simeón, he aquí, este es puesto para caída y levantamiento de muchos, y por señal a la que será contradicho. ¿Cuántos hombres cayeron y fue revelado en su corazón lo que había en su trato con Jesús? ¿Cuántos, como Pablo, fueron levantados, ¿no? Y cuando tuvieron ese encuentro especial con Jesús, fueron sacados del engaño y su corazón fue regenerado. Pero cuántos también cayeron, ¿no? Recordamos solamente la historia de Judas, un hombre que anduvo con Jesús, pero al final cayó. Y no solamente por este hombre, que es Jesús, y por su nombre, muchos en Israel, en todo el mundo, porque cada persona tiene que tomar su decisión. Y a nivel mundial y de todos los tiempos, muchos levantados y muchos en el suelo. Dios permita que nosotros estemos de pie y no permita que nosotros estemos en el suelo. Y bueno, y la historia tiene detalles tan interesantes. Olvidé mencionar cuando hablamos de los animales, y eso está en la ley levítica, que eran dos tipos de sacrificio. Uno era sacrificio por el pecado y el otro era holocausto. Y cada uno significa algo, es algo especial. Y ambos animales se presentaban para darnos un mensaje que trasciende a los siglos, a los años y es dado a nosotros. El holocausto, un símbolo de entrega, un símbolo de darle todo al Señor, un símbolo de gratitud. Y este otro sacrificio que era ofrenda por el pecado, ¿no? De limpieza, de reconciliación, de perdón. Y cuando el primogénito, y este sacrificio también era hecho por los padres y por la madre del niño, eran votos a Jehová. Señor, yo quiero ser limpia, hablando aquí por María, ¿no? No tener pecado en mi vida. Y quiero tener una consagración entera a ti y una consagración entera al niño que ha nacido en mi vientre, ¿no? Porque eso es lo que significaban estos dos tipos de sacrificio, ¿no? Entrega total a Dios y impidiendo por el perdón de los pecados. Nosotros hoy también debemos hacer ese voto con Dios, entregarnos totalmente y también renunciar al pecado. ¿Cuántos padres hoy han olvidado ese sacrificio que se hacía en los tiempos de Jesús? ¿Cuántos padres no se han entregado en cuerpo y alma por sus hijos y los han abandonado o no han sido testimonio para ellos, sino antes han sido un ejemplo negativo? ¿Cuántos padres no han renunciado estos eventos que ocurrieron en el pasado? Si hoy hemos fallado con nuestros hijos, con los más pequeños, vale la pena decirle al Señor simbólicamente: Señor, yo quiero hacer un holocausto por mi familia y yo quiero hacer un sacrificio por el pecado. Quiero desterrarlo de mi hogar y también quiero entregarme plenamente a ti, Señor, y plenamente a mi familia. El Señor quiere restaurar los hogares en este tiempo. Siempre ha querido, pero hoy más que nunca el diablo ataca las familias. El diablo hoy más que nunca ataca el seno del hogar. Y nosotros tenemos el deber de hacer estos dos sacrificios: una entrega total y abandonar el pecado y reconocer al que quita el pecado de nosotros. Ese es
nuestro amado Jesús. Y hay un detalle más interesante en esta historia, un detalle más, porque es muy valioso, y eso está en Lucas 2, el versículo 36. Bueno, vamos a leer el 35, que no lo leímos ahorita, y nos dice, hablando Simeón a estos padres: y una espada traspasará también tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón ya estaba advirtiendo a María, le estaba diciendo, una espada va a atravesar tu alma, una espada va a atravesar tu corazón, pero ánimo. Y nuevamente lo que mencionamos ahorita, por la vida de Jesús y por su muerte en la cruz, cada ser humano está desnudado. Cada ser humano no tiene excusa. Cada ser humano no tiene cómo argumentar en el juicio de Dios. Porque cuando Jesús vino a esta tierra y por su muerte en la cruz y por su sacrificio y por ese cordero expiatorio, nosotros podemos ver la desnudez de nuestro corazón. Podemos ver el pecado que está enraizado allí. Y ahí es cuando nosotros podemos decir, Señor, quiero que tú seas mi cordero, sáname, o me puedo hundir en el pecado. Pero a la luz de Jesús, todos los corazones quedan expuestos, todos los corazones quedan desnudos. Pidámosle al Señor que si aún no hemos visto esa desnudez, que nos la muestre. Y cuando nos la muestre, pidámosle, Señor, vísteme con tu justicia, vísteme con tu gracia. Interesantes palabras de Simeón, ¿no? Pero miren que había otro personaje allí. Dice el versículo 36, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, la cual era grande de edad y había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda como de 84 años, que no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día, con ayunos y oraciones. Haciendo el cálculo, quizá Ana tenía por lo menos 105 años, 104 años. Una mujer piadosa, ¿no? Una profeta también estaba allí y clamaba a Dios por la liberación del pueblo, ¿no? Y por la liberación del pecado. Dice aquí que clamaba a Dios y le servía día y noche con ayuno y oración. Versículo 38. Y ésta, viniendo en la misma hora, también daba gracias al Señor y hablaba de él a todos los que esperaban redención en Jerusalén. Nosotros debemos ser como Ana, debemos predicarle a la gente que hay redención, que hay salvación, que puede haber libertad para sus vidas, para sus corazones, para su angustia, para sus penas. Hay libertad, hay redención, hay salvación. El mensaje que nosotros debemos proclamar. La Biblia nos enseña algo. Dios no hace nada por casualidad. Y el hecho de que esta profeta se llame Ana tampoco es casualidad. Quiero leerles lo que significa Ana. Y es favorecida. Ana era una mujer favorecida. Ella entendía, estaba con el Espíritu Santo, claro está, ella era profeta, pero ella entendía que la salvación estaba cerca. Hermano, tú hoy eres favorecido. Por la palabra y el Espíritu de Dios sabemos que el tiempo está cerca, el tiempo de la liberación, el tiempo de la redención, donde ya no habrá más pecado ni dolor, donde Jesús está a las puertas. Pero esa misma bendición que hoy tenemos de conocer la profecía y saber que el tiempo está a punto de cumplirse, es una gran responsabilidad y una gran obligación para con nuestro prójimo. Ana, favorecida de Dios, tú que me ves, donde quiera que te encuentres, favorecido de Dios, conoces la palabra y pídele hoy que también te llene de su amor. Y dice que Ana era hija de Fanuel. Quiero leerles el significado de Fanuel, el padre de Ana, esta profetisa,
y significa Fanuel, cara de Dios. Qué nombre tan particular, qué nombre tan especial, que el papá de esta profeta se llame cara de Dios. La Biblia lo menciona y de hecho creo que es el único nombre en la Biblia que se registra como Fanuel. No hay otro nombre en la Biblia que se registre así y solamente da el detalle, nada más. ¿Por qué lo menciona así? Miren que esta profeta podía ver a este personaje que, hablando en tipología, es un tipo de Dios. Y ella lo ve, ella lo conoce, lo ve cara a cara. Y ahora cuando encuentra a José, a María y al niño Jesús, reconoce que este bebé es Dios. Reconoce que ese bebé es el deseado de todas las gentes. Qué impresionante, ¿verdad? Hoy Dios también nos habla y nos ha dejado su santa palabra para reconocer al verdadero, para reconocer al deseado de toda la gente. La Biblia nos dice en Mateo 24, palabras del mismo Jesús, que al fin del tiempo vendrían falsos maestros, falsos pastores y dice falsos cristos, falsos hijos de Dios, que se harán y se hacen pasar por Dios, pero no lo son. Y muchos tristemente engañados van detrás de ellos. ¿Cómo hacer para no caer en el engaño? ¿Cómo hacer para no ir detrás de todos estos que hablan vanidad y mentira? ¿Cómo hacer? Necesitamos que ese Fanuel también sea nuestro Padre, que ese Fanuel que hablaba con Ana, su hija, nos hable a nosotros. ¿Y cómo nos habla? A través de la palabra, a través del espíritu de profecía. Y cuando nosotros la estudiamos con oración, diciéndole al Señor que nos enseñe, que nos instruya, Él nos enseñará a identificar la verdad. Él nos enseñará a identificar al verdadero Mesías y no al falso, al correcto. Y repito, ¿cuántos sacerdotes había en ese momento? ¿Cuánta gente iba al templo? Y ella, tanto Simeón, tuvieron el discernimiento de decir, entre tantos bebés que han llegado, ese es el correcto. Y tú y yo hoy también tenemos ese deber de revelar al mundo y decir, el verdadero Mesías no tarda en venir, pero también tenemos el deber de reflejarlo. Somos cartas leídas. Cuando nos vea la gente diga, tú representas al primogénito de Dios, ¿verdad? Tú representas a ese pueblo santo y verdadero. Yo quiero aprender. Tú eres distinto, tú eres diferente, tú no eres igual que los otros. Dios quiere que eso se diga de nosotros. En el capítulo 5 del Deseo de toda la gente nos dice que cuando Ana vio al niño, dice que su rostro se iluminó lleno del Espíritu Santo. Y recordaba, muchas veces han oído ustedes aquí al pastor Restrepo, y él siempre dice, rostros iluminados, rostros que esparcen la gloria de Dios. El rostro de Ana se iluminó cuando ve a Jesús y María y José lo ven. Y quizá había personas que pudieron ver algo, otros no vieron nada. Otros quizá ni siquiera se dieron cuenta. Pero necesitamos al Espíritu Santo y necesitamos que nuestro corazón y nuestro rostro alumbre, porque hay algo que está ocurriendo en el interior. ¿Será que nuestra situación será que Jesús ha tocado la puerta, ha llegado a nuestra vida y lo hemos dejado pasar? No quiero que esa sea tu experiencia, y si lo es hasta hoy, y quizás la mía hasta hoy, ya no quiero que esa sea más mi experiencia. Por eso quería aprovechar este espacio que me ha sido concedido para decir, Señor, enséñame a oír porque no sé oír inteligentemente. Señor, enséñame a entender lo favorecido que soy y perdóname por despreciar todo lo bonito que tú me has dado a través de tu palabra y el Espíritu de profecía, por perder tanto el tiempo en lo que no es sano, en lo que no es bueno, en lo que me distrae del verdadero tesoro dado a los hombres. Señor, yo quiero ser hijo de Fanuel
y en un tiempo no muy lejano yo quiero ver a mi Padre cara a cara. Tenemos himnos, ¿no? Cara a cara espero verle. Hermano, yo quiero que tú veas a Jesús cara a cara. Yo lo quiero ver cara a cara. Y hoy es importante recordar que somos el pueblo elegido de Dios, que somos el primogénito de Dios y que Dios nos ama y Dios desea transformar nuestra vida. Vamos a terminar con una oración y a pedirle a nuestro Padre que nos bendiga. Querido y buen Dios, gracias por tu palabra, Señor. Aunque no somos dignos y si no fuera por tu Espíritu Santo no la comprenderíamos, pero hoy queremos pedirte que nos llenes de tu bondad, nos llenes de tu favor, nos llenes del Espíritu Santo. Sigas insistiendo, Señor, no te canses de insistir con nosotros. Guíanos al arrepentimiento verdadero, guíanos a la verdadera conversión. Guíanos, Señor, a fuentes eternas, a fuentes de vida, a fuentes donde fluye la bondad y el favor tuyos. Padre, bendice tu pueblo, bendice a los que lideran tu pueblo, a los que oyen, Señor, y que pueden dar el aviso. Enséñanos a oír ese aviso, Señor, y también a oír tu voz para poder participar y dar aviso a los demás de que el Mesías está próximo. Y a comprender que somos favorecidos tuyos, que no desperdiciemos más tus regalos, no desperdiciemos más lo que nos has dado. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros y pedimos tu bendición en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.